En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos como familia. Hoy, bendiciendo esta casa con la presencia de la Santísima Virgen. Gracias por haber abierto las puertas para que ella llegue, junto con la presencia de nuestro Santísimo Padre Jesucristo. Ahora, ya después de haber rezado el rosario y antes de los sagrados alimentos, escudriñemos un poco de la palabra, siguiendo estudiando los misterios. La vez pasada estudiamos el misterio número 3, ahora estudiamos el misterio número 4 del libro de los misterios gozosos, a ver qué Dios nos quiere enseñar, y así poco a poco ir evangelizando de manera que sepamos qué es lo que estamos haciendo cada vez que rezamos el Santo Rosario. Vayamos a la lectura. Este misterio se encuentra allá en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 25 al 30. Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 30. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y el cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar de tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ahorita que venimos veniendo a este misterio, decía yo, ¿qué nos enseña? Uno de los misterios que yo creo más se me ha complicado en la vida, pero algo Dios nos va a enseñar el día de hoy. Yo creo que para poderlo entender, qué es lo que Simeón estaba haciendo, es una persona justa, su nombre significa Dios ha escuchado. Él está esperando la liberación del pueblo de Israel. ¿Liberación de qué? Estaban cautivos por el ejército romano. Ellos esperaban la liberación esperaban un rey que los iba a liberar y darles un reino ya cumplido aquí en la tierra. Pero el plan de Dios no era ese, el plan de Dios era liberarlos del pecado. Para poder entender un poquito más las Escrituras, regresemos al versículo 20 en el mismo capítulo, Lucas capítulo 2, versículos del 20 al 25, para poder entender cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor: una pareja de tórtolas o 2 pichones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Habla de 3 cosas, creo yo entendí, habló del nacimiento del niño, la gloria, pero habló también de circuncisión y habló de purificación. Primeramente veamos lo del nacimiento. ¿Por qué es importante? Porque allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, hay una profecía. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, y es importante mencionarla porque para que usted entienda que las cosas de Jesús, las cosas de Dios, no son cosas falsas, se van a cumplir tarde o temprano lo que está escrito ahí. Y si Él prometió venir por segunda vez, lo va a cumplir. Isaías capítulo 7, versículo 14, donde habla del nacimiento, habla el Señor. Que tu siervo escucha. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a mi lado está la mujer, la doncella, que iba a tener ese hijo. Se cumplió la promesa de Cristo, de Dios, sí. Le puso Emmanuel. ¿Por qué le puso Jesús entonces? Porque Emmanuel
El nombre significa Dios con nosotros, como lo dijo Él. Y Jesús lo promete, Él es el Dios con nosotros. Yo estaré con ustedes por todos los días hasta el final de los tiempos aquí en la tierra. Entonces por eso cuando se muere un familiar usted no tiene que preocuparse de dónde está. Se incorpora al cuerpo de Cristo. El incorporarse al cuerpo de Cristo, si Jesús está con nosotros todos los días, pues esa persona fallecida está con nosotros todos los días. ¿Cómo se incorporan al cuerpo de Cristo? Hablo de la circuncisión. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, Colosenses capítulo 2, 11 y 12, me llama ahí la lectura porque habla de circuncisión. Y nosotros como católicos ya no hacemos circuncisión. ¿Por qué ya no la hacemos? ¿Qué era la circuncisión? En el tiempo de Cristo, dice la palabra de Dios, todo niño que naciera en el pueblo de Dios tenía que ser circuncidado para incorporarse al cuerpo de Cristo. Pero viene Cristo y quita la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión se llevaba ahí, en la parte del hombre. Y como la mujer no tiene parte masculina, entonces ¿dónde iba a quedar la mujer? Pues fuera del pueblo de Dios. Por eso Dios viene y hace la circuncisión. ¿A qué edad se circuncidaban? Según la Biblia, a los 8 días. Por eso nosotros a los 8 días bautizamos a nuestros hijos. Nuestros hermanos protestantes buscan dónde dice que debemos bautizar a nuestros hijos a los 8 días. La Iglesia Católica no debe de hacer eso. Es que la ignorancia es atrevida. La circuncisión viene a cubrir, el bautismo viene a cubrir lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Cristo viene y cambia muchas cosas. Cambió la Pascua, la modernizó, la acomodó como él quería. Cambió varios mandamientos de la ley de los judíos. Cambió también la circuncisión. ¿Por qué la cambió? Porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 13 más o menos habla, Señor, que tu siervo escucha. También por unión con Cristo ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Así, palabra de Dios. Porque creyeron en el poder de Dios. ¿Qué pasa con nuestros hermanos protestantes? No creen en el poder de Dios. Cuando usted le dice, en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí hay puro pan y vino. No creen en el poder de Dios. Quieren ver la carne y quieren ver la sangre tal y como es. Y créalo, hay varios lugares, especialmente en México y en Italia, donde usted puede ir a ver una hostia convertida en carne. Había un sacerdote rápidamente en Querétaro. Él, cuando era apenas, estaba empezando, estaba en el seminario, lo llevan a una iglesia y él toma la hostia y cuando la toma se convierte en carne. Y él, asustado, la gente ve y ahí está el obispo. Y cuando el obispo ve que estaba sangrando su mano, toma se me olvidó el nombre de una toallita que ponen para poner el cuerpo de Cristo y lo cubre. Y después el obispo se va a la parte de atrás y la misa continúa. Pero la gente vio. El obispo mandó callar, yo no sé por qué, que no se dijera nada de esto. Cuando el seminarista se hizo sacerdote, en la primera misa estaba el mismo obispo en la misma iglesia y nuevamente la hostia en las manos de él se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero antes de que viniera el obispo a callarlo, la levantó. Este es el cuerpo de Cristo, y la sangre caía al suelo. Habiendo bastantes testigos en Querétaro, no le dio permiso al obispo de que viniera y lo callara, porque créalo, el diablo también usa gente dentro de la misma iglesia de Cristo. Por eso, nuestros hermanos quieren ver eso, vayan y vean. Hay una persona en Costa Rica, científico,
su nombre se me olvida, siempre me lo quiero grabar. Al rato se los doy, búsquenlo. Si viera cuántas investigaciones ha hecho él, de tal manera que dejó de ser científico, bueno, no dejó de ser, siempre ha sido toda su vida, pero ahora da fe de que el cuerpo de Cristo, el pan, el vino, realmente sí se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Y él debate con científicos que estudiaron con él y científicos del mundo entero. Buscarlo en internet, ahí lo va a encontrar. Entonces volvamos, es la circuncisión la que le da a usted el bautismo nuevamente. Ahora el bautismo le incorpora al cuerpo de Cristo. Usted forma parte de la iglesia, ahí está incorporado. Por eso nuestros niños deben bautizarse a los 8 días y a los 3 años usted los debe presentar ante la iglesia, llevarlos para que la comunidad los conozca y para que usted lo consagre a Dios. Desgraciadamente no lo hacemos, y mire cuánto niño está cayendo en alcohol, en drogadicción, cuántas niñas están jugando a ser mamás tan chiquillas, pierden toda su niñez por ser mamás. ¿Por qué? Porque no consagramos a nuestros hijos a Dios, y el enemigo aprovecha todo esto. Dice que la Virgen y José acudieron al templo a cumplir la ley. Nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios también, es nuestra obligación como católicos y cristianos. Después de que se cumplieron los 40 días de la purificación. ¿Por qué? Porque usted cuando va al templo tiene que estar purificado. ¿Qué es una purificación? Allá en el libro de Macabeos, en la segunda carta de Macabeos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 5, ahí le enseña en el Antiguo Testamento la purificación. También lo veremos en el Nuevo Testamento si hay tiempo, pero me importa más el Antiguo Testamento porque hay un día muy importante ahí cuando es que la luz llegó al templo. Segunda de Macabeos, capítulo 10, versículos del 1 al 5, y ponga atención qué día es ese. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Quisleo. Palabra de Dios. El 25 de Quisleo. ¿Qué es Quisleo? ¿Cuál es el mes ese? Diciembre. 25 de diciembre. Por eso nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre, al igual que Simeón, guiados por el Espíritu Santo. Nuestros hermanos protestantes ¿de dónde saca la Iglesia Católica que Cristo nació el 25 de diciembre? Cristo es el templo, es la luz que le da. Todos los macabeos tenían un templo completamente oscuro, profanado por tanto pecado, y lo purificaron. Ese día el aceite ya estaba completamente malo, no era imposible, ya tenía muchos años que no se usaba, era imposible que ese aceite fuera a funcionar, y por milagro de Dios el aceite prendió y el templo se encendió, se iluminó. Usted va a Jerusalén, es una montaña, un monte, desde abajo, si usted lo ve iluminado, lo va a ver a distancia. Cuando los enemigos de los macabeos vieron esto, pues se asustaron. Ellos ya conquistaron nuevamente el templo, entonces tenemos que huyen. Por eso el pueblo judío celebra el Hanukkah el día 25 de diciembre, que es el día que llegó la luz a su templo. Y nosotros celebramos Navidad
¿Por qué? Porque es el día que llegó la luz. ¿A dónde? A tu templo, a tu corazón. Es la purificación. Por eso usted debe estar purificado siempre. Por eso cuando acuda a la iglesia, debe confesar sus pecados. ¿Para qué? Pues para que Dios no lo tenga que reprender de una manera más fuerte con tanta cosa que nos pasa con el esposo, con la esposa, con los hijos, con nuestros hermanos, amigos o familiares alrededor, o tanta cosa que pasa alrededor. Tenemos que estar purificados. Siempre confiese sus pecados mínimo una vez por mes. Se va a sentir bien, se lo prometo, con usted mismo, y será digno de recibir el cuerpo de Cristo. Simeón, ahora sí volviendo al cuarto misterio, dice que Simeón estaba esperando en el templo que llegara ese niño enviado por Dios, al que vendría a traer la liberación. Esa es la Navidad que viene próximamente también. ¿Usted está esperando que la Navidad llegue? ¿Para qué? ¿Para abrir regalos? ¿Es lo más importante? No. Usted tiene que esperar ese día, porque ese día va a llegar Jesús a su casa, a su hogar, a su alma, a su cuerpo, a su templo. Recíbalo lo más purificado que se pueda. Ese día que llegue Jesús, acuérdese que a lo mejor ese día fue cuando usted dejó el alcohol, cuando usted dejó la droga, cuando usted dejó el divorcio, el adulterio, la fornicación, la envidia, el odio, el rencor, la soberbia, la vanidad, y sigue usted contando tanta cosa que tenemos en el corazón. Ese día es para recordar de dónde me sacó Dios. Antes estaba metida nomás en la depresión y ahora hasta predico la palabra de Dios. Antes tenía problemas con mi marido y mi esposa o mis hijos, y ahora mi familia camina correctamente. Ese es el día de Navidad. Celebrar cuando llegó la luz a nuestro templo, a nuestro cuerpo. Por eso esto le desagrada a mucha gente. A nosotros nos agrada porque creemos en Dios, pero hay mucha gente que no le agrada. ¿Por qué? Porque es piedra de tropiezo, según dice el misterio. En la primera carta a San Pedro, capítulo 2, lo vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 9 o 10 para entenderlo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Ahí habla de la piedra de tropiezo. ¿Para quién es piedra de tropiezo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Hasta el 10. Ese es el 10. Desde el 5. Oh, eso es. Dice, también ustedes como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niega a creer en la palabra. Está tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia,
mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Palabra de Dios. ¿Qué es la misericordia? Todo lo que está dentro de la Iglesia Católica. Hoy estaba hablando con mi nuera, me decía, ¿cómo llega a ser una persona santa? Por los sacramentos. El bautismo lo incorpora al cuerpo de Cristo. Son 7 espíritus que están alrededor de Dios. Son 7 sacramentos. En cada sacramento el espíritu se va fortaleciendo cada vez más y más. Cuando recibe la confirmación, es el obispo el que le pone las manos. ¿Para qué? Para que tenga usted el poder de ir a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se mantiene puro? Por medio del perdón de los pecados que le ofrece el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? Es el Espíritu Santo. Jesús sopló. Reciban el Espíritu Santo. Al que le perdone le será perdonado, y al que no, no le será perdonado. Y cada que recibe el cuerpo de Cristo, recibe el Espíritu Santo. Se está purificando. Si usted se mantiene así, usted llega a ser santo. Cuando usted recibe el cuerpo de Cristo en la Santa Iglesia, usted está santo ahí. El problema es cuando sale a la realidad, porque a muchos les dura muy poco la santidad. Ya van saliendo, ya van peleando en el camino o van discutiendo. Tratar de mantener la santidad lo más que se pueda. Tenemos que caer, somos seres humanos. Pero muchos no creen en la palabra, según Pedro. Y esos son nuestros hermanos protestantes. Es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo, vengan, y el que come y beba mi cuerpo y mi sangre tiene vida en abundancia, ellos dicen que no. Cuando Jesús dijo, el que le perdone los pecados les será perdonado, ellos dicen que no. Cuando Jesús dijo, bauticen a todos, ellos dicen que no, nomás los adultos. Entonces, ¿qué es lo que les hace daño? La palabra. No quieren cumplirla. ¿Por qué no la quieren cumplir? Porque se les acabaría el negocio. Nosotros, antes de que viniera Cristo, no teníamos nada que ver con Dios. Pero como los judíos renunciaron a Cristo, no le creyeron, pues nosotros entramos de colados. Ahora la misericordia nos cubre a todos nosotros. Aprovechen la misericordia aquí en la tierra, o aprovecharán la misericordia allá en el cielo. ¿Dónde está la misericordia en el cielo? En el purgatorio. Y allí no les conviene ir, no nos conviene ir. Entonces, ¿cómo es que podemos estar en contacto también con Dios? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, pues ahí te da la respuesta. Usted tiene que permanecer siempre en contacto con Dios, pero desgraciadamente como seres humanos no somos muy correctos para comunicarnos con Él. Romanos capítulo 8, versículo 26, habla, Señor. Tu siervo escucha. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras como con gemidos. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ahí está la forma correcta como usted se puede permanecer con Dios, orando en el día, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. Créalo. De primero se le va a hacer aburrido porque el diablo le va a pasar la cola por el frente. Si usted no está acostumbrado, el diablo póngase a rezar un rosario y empieza. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta. Pero llega el momento que cuando usted empieza a orar con devoción, el diablo no le gusta y se va. Cuando le venga el problema, la necesidad, póngase a orar. Cuando le venga la tentación, póngase a orar. Especialmente el Ave María no le agrada, se va, da la vuelta y se va. Póngalo a prueba para que vea. Él va a estar cada rato ahí con usted. Él lo va a querer convencer de que renuncie a Dios. Pero sea sabio y sea inteligente. Ahí está, yo creo, el misterio cuarto. Habla de Simeón. Y Simeón fue inspirado. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo, 3 veces lo menciona. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo le mostraba lo que tenía que hacer. Dejémonos que Él nos guíe, que nos muestre el camino y hagamos las cosas conforme a Dios. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo lo acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.